Muy buenas noches, nuevamente en una edición de Haciendo Historias. Primero, muchas gracias a toda la gente que nos escribe, que se comunica con nosotros a nuestro email haciendohistorias@hotmail.com. Y bueno, tratamos de llevarle historias que forman parte, sobre todo conocer un poco más la historia de nuestra provincia, nuestra ciudad y nuestro país. Historias a veces desconocidas, no están en los manuales de historia. El otro día había un video dando vuelta de una persona que hablaba de historia a través de Facebook, se filmó y se viralizó a través de WhatsApp, y la gente se sorprendía por lo que sabía esta persona. Esta persona lo único que hizo fue, digamos, estudiar, leer, práctica que ha caído a veces en desuso, sobre todo en las personas jóvenes, pero no por culpa de los jóvenes, por culpa de los mayores que también la tienen en desuso a la lectura y al estudiar o al aprender, y de esa manera se transmite a los jóvenes el no estudiar y el no aprender cosas nuevas, que son los temas que a nosotros nos importan. Vamos a avanzar en muchos temas muy, muy lindos. Usted también puede sugerirnos alguno que quiera conocer y con gusto nosotros vamos a contarle aquí en nuestro programa Haciendo Historia. Voy a empezar a saludar, está a mi izquierda el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. ¿Cómo estamos, Quito? Muy bien. Buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno, anduvo de paseo, así que tiene muchas cosas para contarnos, como siempre. Así que, y del otro lado, en el otro rincón, no, estamos todos, el doctor Dardo Ramírez Brache. ¿Cómo estás, Dardo? Buenas noches, Rafael. Bueno, gracias. Hoy tenemos un tema muy interesante. La gente habla normalmente de la Constitución Nacional, diciendo que es, por supuesto, la madre de todas las leyes en la que debemos regirnos todos los ciudadanos de la nación. Pero en los programas que tenemos habitualmente con Quito en la radio, el otro día yo me enteraba también de que existen provincias fundadoras de la República Argentina, del Estado Nacional, y después están las provincias que se adhirieron después, que hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo fue la conformación de estas 14 provincias fundadoras y la suma después de las nuevas provincias? Incluso los límites que tenía Corrientes. Así que vamos a entrar de lleno, no sin antes recordarle que siga participando por los libros de Moglia Ediciones. Escriba su mail, yo quiero participar por el concurso del libro, a haciendohistorias@hotmail, y vamos a comunicar en los próximos programas nuevos ganadores. Y a los que ganaron y no retiraron los libros, le vamos a dar plazo 30 días y después los vamos a volver a sortear, porque hay mucha gente que quiere los libros y algunos retiraron y otros no. Así que arrancamos. ¿Arranca Quito? ¿O Bueno, como no sé, Dardo, usted me conveniente. La Argentina, vamos a hacer algunas reflexiones previas. La República Argentina, desde su origen, que es un origen que tiene no una fecha cierta, sino un proceso de construcción, va a tener por características lo que los griegos llamaban la estasis. La estasis. La estasis era el enfrentamiento interno entre un mismo pueblo. Era el enfrentamiento que los propios griegos, término que deriva de aquel origen, tenían las diversas polis. Pero no eran enemigos, sino circunstancialmente para una convivencia generaban un estado de guerra civil. La característica de la existencia de la Argentina desde el primer momento tiene esta particularidad, la estasis. Porque ni bien surge el proceso revolucionario de mayo, van a comenzar las incertidumbres internas que paralelamente a la guerra por la independencia va a tener esta estasis local. ¿Y cuál es el punto de inflexión de la estasis rioplatense? La organización nacional. Porque el punto de partida de la organización nacional
indefectiblemente va a ser los mecanismos normativos por el cual van a regir la organización del Estado. Y cuando hablamos de los resortes de organización, sin duda alguna, comenzamos ya a visualizar una constitución escrita. Y en este periodo de conflictividad, que va a estar vinculado a la independencia, a la lucha por la emancipación, paralelamente va a estar también relacionada a la necesidad de un orden interno. Va a ser tan preocupante para aquellos primeros hombres del ideario del Río de la Plata para construir un Estado, la lucha por la independencia, como también va a ser la construcción de una normativa escrita. Y no nos vayamos tan lejos de la construcción revolucionaria. Ahí, en el momento de la revolución, Mariano Moreno, que se lo asocia muchas veces con el contrato social, que se lo asocia muchas veces con el pensamiento rusoniano, que se lo asocia también con los principios de la Revolución Francesa, pero no tenía un ideario lineal hacia esa construcción. También quiero resaltar que en este mundo de la iniciativa constitucional, aquel pensamiento morenista estaba fuertemente ligado a la Constitución norteamericana. Mariano Moreno fue el primero que tradujo la Constitución norteamericana con sus apuntes y sus observaciones. Esta cuestión que hace a la valoración de la Constitución va a surgir y va a nacer desde el momento mismo de la Revolución. Se va a afianzar en el proceso de la independencia y se va a gigantar aquella estasis en las guerras civiles argentinas. Que las guerras civiles argentinas no van a ser más que nuestras estasis locales que tendrá por objetivo en aquellos 40, 50 años de lucha organizativa, luchar, encontrar y alcanzar la organización a través de una constitución escrita. Esos mecanismos, esos esfuerzos, esas décadas por la lucha por la constitución van a ser más intensas o tal vez tan intensas como la guerra por la independencia. Con algunos aditamentos, con algunas cuestiones que son particulares. Las guerras civiles argentinas, aquellas que bregaban por la organización nacional, por la construcción de aquel Estado, de aquel primer Estado, van a tener la característica de que van a formar una conjunción de múltiples estados locales. Dicho en otras palabras, desde el momento de la independencia misma, el antiguo virreinato del Río de la Plata se va a desgajar, va a ser partes multifacéticas de pequeños estados que después van a tomar la identidad, la forma, la idiosincrasia de provincias políticas distintas. Aquellas provincias, como decía Rafael Bosch al principio, que configuraron las provincias fundadoras, aquellas primeras 14, 13 y después 14 provincias, que van a tener un ideario, digamos, pre-argentino, un ideario de construcción de un Estado previo a la República Argentina. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas provincias, orgánica, institucionalmente, fueron preexistentes a la República Argentina. En otras palabras, las provincias existieron como Estado antes del marco general de la argentinidad. Por supuesto, en esta construcción disímil de varios estados generó un conflicto de intereses. Eran 14 intereses indistintos. Pongamos un ejemplo. Los intereses de Buenos Aires no eran lo mismo que lo de Corrientes, que lo de Catamarca, que lo de Jujuy. ¿Cómo compaginar estos 14 intereses indistintos en un solo objetivo y proyecto? La necesidad de llegar a un consenso, un acuerdo, un congreso, una asamblea. Y las primeras 4 décadas de nuestra construcción constitucional va a ser bregar por ese congreso y por esa asamblea. Pero estas provincias, que van a tener una particularidad, desde los primeros años se van a alzar con sus propios derechos y con sus propias facultades para imponer sus necesidades. Y
a raíz de esta cuestión, las provincias van a ir forjando su propia normativa y sus propias constituciones. Elemento característico, nuestras provincias tuvieron sus constituciones provinciales antes de que rija la Constitución Nacional. A esto debemos agregar estos intereses disímiles que en estos periodos, en estos años, generó un enfrentamiento, un conflicto y una lucha intestina. Pero va a haber otra característica de estas provincias, que le va a dar al federalismo argentino una particularidad, una personalidad, una identidad que no se va a manifestar en otros estados. El federalismo argentino, si bien va a ser tardío, va a ser complicado y hasta trágico, podemos definir que el federalismo va a tener ¿cómo podemos decir? La nomenclatura, el nombre, la identificación de ser un federalismo que se va a construir desde los acuerdos y los pactos. A tal extremo que la característica fundamental del federalismo argentino va a ser la construcción de los denominados pactos preexistentes. Es decir, las provincias intentaron reiteradamente para la construcción del Estado Nacional de pactos, de acuerdos, de tratados para acordar este proyecto de país. ¿Y por qué esa necesidad de los pactos preexistentes? Por los diversos intereses de estas provincias originarias que eran totalmente distintas. Insisto, ¿qué paralelo podemos encontrar en la idiosincrasia, en la forma de ser, en la cultura, en la idea política y en los intereses económicos? Insisto, de Jujuy, de Corrientes, de Cuyo y de Buenos Aires. ¿Dónde encontramos ese paralelismo? ¿Y cómo anidamos ese paralelismo económico con un jujeño y con un correntino? Cuando los vínculos de aquella ancestral región del noroeste argentino están fuertemente ligados más a lo que va a ser después la República de Bolivia, o Corrientes fuertemente vinculado a la región del Paraguay, o el puerto de Buenos Aires que miraba al mar. ¿Cómo compaginamos un Estado con todos esos intereses distintos, disímiles, en un solo proyecto? Vaya si el Río de la Plata no tuvo su estasis griega. No, es importante porque yo, mientras habla el doctor Dardo, pienso en la situación a veces que se vivía, porque por un lado había personas que iban a la batalla para imponer sus ideas, digamos, pero también había un gran movimiento cultural de pro-hombres que buscaban la organización nacional a través de la normativa, o sea, no de las armas, no de la guerra intestina, sino también buscar, recorrer, conocer, traducir la Constitución americana para la normativa. O sea, no era todo salvaje, sino que había realmente un sentimiento de Estado Nacional muy importante que no sé si hay ahora. La República Argentina es una de las hijas dilectas de la antigua España. Y como decía Ortega y Gasset, la España invertebrada desde su nacimiento. La España vivió en un proceso de dispersión ideológica, de dispersión poblacional, de dispersión de criterios e ideas. Hasta hoy la España sigue siendo las Españas. Claro, las distintas regiones. Las distintas regiones, las distintas autonomías, que inclusive todavía hoy, como vemos, los vascos siguen reclamando su independencia y otros pueblos del norte de España hacen lo suyo. En esa explicación que hacía este filósofo republicano español, nos encontramos con que las antinomias españolas siempre se dieron entre serviles, es decir, absolutistas, liberales, afrancesados, carlistas, etcétera, etcétera. Y esto produjo una cantidad enorme de derramamientos de sangre absolutamente innecesarios.
Pero ¿qué tenía de ventaja la España? La España tenía la ventaja que dominaba el comercio. Dominaba el comercio, aparentemente con el nombre de dominio del comercio, porque en realidad el puerto oficial de comercio con el Río de la Plata era el puerto de Cádiz. Y el puerto de Cádiz, lejos de ser español, era un puerto cosmopolita. Las grandes casas comerciales inglesas, francesas, griegas, genovesas, tenían su sede ahí. Exacto, tenían su sede en Cádiz. Por ende, el buque que venía con bandera española de Cádiz venía con la mercadería que producía España y a su vez venía con la mercadería que producía Inglaterra, Francia, Alemania, los principados alemanes, Italia, Grecia, etc. Vale decir, esa imposición de consumo por parte de un país dominante que era la metrópoli a las provincias argentinas impidió que éstas pudieran desarrollarse económicamente. Todo lo que producía la corona no podía producirse dentro del virreinato del Río de la Plata y anterior las colonias dependientes de Buenos Aires, porque Buenos Aires era la puerta de tierra que se va a ir erigiendo en la ciudad más importante por su situación de salir al mar y desplazando a lo largo del tiempo a la Asunción, madre de ciudades. Eso deja un panorama de provincias pobres, no productivas, que solamente producían para la supervivencia. Lo demás, desde la olla, la pava, el tenedor, todo debía ser producido. Era importado. Era importado. La seda española, la seda valenciana, la seda de Gerona, etcétera, debía ser traída desde allá y no fabricada acá. Eso le hace decir a Ferré en su famoso reclamo de: señores, tenemos que hacer un cierre de la economía para poder aprender nosotros y producir nosotros. Es decir, una especie de cercado económico para poder aprender, desarrollarnos, innovar, crear, inventar. Así llegamos a un estado de poder disperso en un gran territorio muy poco ocupado. Ese gran territorio tenía como base las 13 provincias pobres y la cabeza de Goliat, Buenos Aires. Esos 13 ranchos pobres que bien describe Alberdi, que no tenían escuelas, que no tenían industrias, que no tenían un comercio poderoso ni potente, que dependían de la provisión de prácticamente todas las cosas de lo que entrara desde la Europa, que dependía del contrabando. Esas provincias van a dar origen a lo que hoy son los estados soberanos argentinos, denominados provincias, pero que la Corte Suprema claramente dice son estados soberanos que han delegado poderes. Y acá viene la famosa estructura federunitaria soñada por Alberdi, según Dardo Pérez Gilú, y soñada por los constituyentes americanos, según otros autores, en una gran discusión que todavía se mantiene dentro de la historiografía argentina. Y esas provincias originarias, que son las 13 más Buenos Aires posteriormente, que se suman, van a dar origen a la Confederación Argentina, Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina y Nación Argentina, que son los nombres indistintamente que le corresponden a nuestro país. No se equivoquen, cuando decimos Confederación Argentina estamos diciendo bien. Cuando decimos Provincias Unidas del Río de la Plata estamos diciendo bien. Artículo 35 de la Constitución Nacional. Esos nombres son válidos. Esos nombres son válidos. Nación Argentina obligatorio para las leyes. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de la Nación Argentina, como decía la Constitución Gaditana de 1812, era el que le da fuerza a la ley. Esa ley que nos va a convertir a todos los habitantes de las provincias originarias y las actuales provincias nuevas en un ciudadano o habitante de la República Argentina con igualdad de derecho en todo el territorio. Artículo 16. Y para que no quepa duda ninguna, en el artículo 8 la Constitución Nacional dispone que el habitante de la Nación Argentina esté en cualquiera de las provincias que esté, goza de
todos los derechos que la Constitución Nacional le garantiza, no importa lo que diga la legislación local. Y acá vemos cómo es superior la Constitución. la Constitución Nacional es superior en cuanto le fuere otorgado el poder. Está bien. Para que la gente entienda, la Constitución Nacional es un contenedor, una caja, donde las provincias, después de luchas, después de grandes discusiones, después de grandes enfrentamientos, en esa caja colocaron los siguientes elementos. Se ataron las manos y dijeron: nosotros no vamos a regular más el comercio, nosotros no vamos a dictar más legislación de fondo, nosotros no vamos a emitir moneda, nosotros no vamos a otorgar pasaporte ni crear aduanas, nosotros no vamos, y bueno, y así nosotros no vamos. Justicia también. La justicia no, porque eso también corresponde a la provincia. ¿Corresponde? Corresponde a la provincia, bueno. Entonces ahí nacen los poderes delegados. Las provincias dijeron: bueno, para hacer una constitución en base a los pactos que firmamos anteriormente, pactos fundamentales, se discute cuáles son. Yo creo que todos los pactos anteriores a 1853 son fundamentales, hasta el más simple, hasta el que firmaron Corrientes con las tribus de los antiguos catecúmenos para que se integre San Miguel y Loreto, son pactos anteriores a la Constitución Nacional. Hicieron a la integridad de la población y a la integridad territorial. Aquí que en esa caja caben los poderes delegados. Al borde de la caja están los poderes prohibidos a la nación y a las provincias. Entonces dijeron: vamos a prohibirnos todas y le vamos a prohibir al ente que estamos creando la suma del poder público y las facultades extraordinarias. Que nadie se crea rey, que nadie tenga la totalidad de los poderes, que nadie viole la división de los poderes, que nadie viole la periodicidad de las funciones, que nadie viole la responsabilidad de los magistrados, etcétera, etcétera, etcétera. Al menos la soberanía popular, ¿no? Entonces, esos poderes son prohibidos a la nación y a las provincias. ¿Cuáles son los poderes prohibidos a las provincias? Cae de lleno. Si la provincia delegó al Estado federal, a la Confederación, una cantidad de poderes que están perfectamente retratados hoy en el artículo 75 de la Constitución Nacional y dispersos en otros artículos, como la Corte Suprema, 116-117, como el Poder Ejecutivo Nacional, etcétera, etcétera. Y ahí van a quedar, diríamos, flotando otros poderes. Por ejemplo, los poderes concurrentes. ¿Qué nos prometemos juntos? El Estado confederativo y el Estado provincial soberano. Prometemos hacer escuelas, prometemos hacer caminos, prometemos hacer trenes, prometemos hacer diques, prometemos la agricultura, prometemos la inmigración, prometemos todo. Es decir, que esto lo vamos a hacer juntos. Se llaman poderes concurrentes. Ya tenemos los delegados, ya tenemos los prohibidos, y después tenemos los reservados. Cuando hablamos de poderes reservados, no son los conservados por las provincias, son los reservados al tiempo de su incorporación. Solamente una provincia tiene poderes reservados al tiempo de su incorporación, y es la provincia de Buenos Aires. Con el pacto del 11 de noviembre de 1859 de San José de Flores, en que la provincia de Buenos Aires se reserva sus edificios públicos, su banco, su aduana, etcétera, etcétera. Esto hace que la estructura constitucional sea una arquitectura magnífica, yo creo que ideada por Alberdi, en eso me adhiero a Dardo Pérez Gilú, pero Alberdi no sacó del aire ni inventó. Lo hicieron los ingleses, lo hicieron los norteamericanos, lo hicieron los franceses, lo hicieron los gaditanos, los españoles, en las Cortes de Cádiz de 1810 y que dictan la Constitución de 1812 en la Corte de Cádiz. Vale decir, ¿cuál es la norma fundamental de esa Constitución? Es el artículo 121, que le da potenciabilidad y habla de la soberanía, como dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Filcrosa. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal,
y los que expresamente se hubiesen reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Aquí que eso hace que las provincias, cuando hay una duda a quién le corresponde el derecho, le corresponde a la provincia. Si no lo delegó expresamente al gobierno federal, le corresponde a la provincia. En esa estructura federal nos encontramos los argentinos, pero no es una confederación como la que nace de un pacto o de un tratado como las confederaciones que se veían en Europa, la helvética u otras, porque o en Estados Unidos inclusive, en que cada estado dicta su legislación de fondo, en que cada estado tiene su jurisdicción sobre sus propios habitantes, y que para una legislación nacional tenga vigencia dentro de un estado, el estado lo debe aceptar. Aquí que hasta 1970 algunos estados recién estaban admitiendo dentro de... En la realidad ya lo habían admitido, pero estaban reconociendo y aceptando la enmienda que abolía la esclavitud en Norteamérica. Eso Bianchi, en la historia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, relata perfectamente bien. Por eso la Constitución argentina es diríamos, un dibujo de pesos y contrapesos, de fuerzas y contrafuerzas para convivir. Que se haya distribuido el poder correctamente, que Buenos Aires no haya usufructuado la centralidad de su puerto, ya eso es otro cantar. Vamos a ir al corte. Cuando volvemos, para que ustedes sepan, vamos a decir cuáles son las 13 provincias fundadoras y Buenos Aires que se suma después, y las provincias que se agregaron a posterior. Ya volvemos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Continuamos con este tema apasionante de la formación del Estado Nacional a través de las provincias. De las provincias que, como dijimos, fueron 13 provincias fundadoras, se sumó después Buenos Aires y después vinieron las otras provincias. Dardo, ¿podrías recordarnos cuáles fueron las 13 provincias fundadoras de la República Argentina? Se denomina provincias fundadoras conceptualmente aquellas que tuvieron una existencia política previa a la República Argentina. Y fueron todas aquellas que construyeron su identidad territorial
en derredor de los antiguos cabildos hispánicos. Aquellas ciudades añejas que tenían jurisdicción tanto urbana como en el ejido y la campaña, con el tiempo fueron construyendo ese ideario provinciano. Ideario provinciano que el propio Alberdi, a diferencia de otros hombres contemporáneos que ensayaron la construcción del país, rescataba esa idea de ciudad a tal extremo que le dio un protagonismo sobresaliente al municipalismo. La idea del municipio como constructor ideario del Estado, de lo local a lo general. Estas provincias, que como decíamos en el bloque anterior, fueron necesarias para el proceso fundacional de la Argentina. Sí. Y como decíamos también, ¿cuáles son las virtudes y cómo se debe medir la importancia que tiene esta conjunción constitucional del ideario por el cual existen en nuestra Constitución los derechos delegados, no delegados, concurrentes, reservados y prohibidos? ¿Para qué sirve este sistema, como bien lo explicó el doctor Galeana hace unos minutos? Específicamente, este balance entre derechos delegados y no delegados va a ser el punto de inflexión por donde pasará el eje de la balanza para la distribución de las jurisdicciones y competencias. Si bien originariamente toda la potestad soberana anidaba en cada una de las provincias, y van a ser las provincias a través del pacto constituyente que van a delegar sus propios derechos y se van a desprender de lo que por naturaleza le correspondía, esta delegación va a jugar como equilibrio y va a marcar la intensidad del federalismo argentino. Y quiero detenerme en este análisis, en la intensidad. Porque observamos que el federalismo como forma de Estado se manifiesta en varios países. México, Estados Unidos, Venezuela, Brasil. Federalismos indistintos. Pero el federalismo en el Río de la Plata ha sido particular. Y esta particularidad en la cual somos parte tiene que ver mucho con esta intensidad de delegación de derechos. Cuando más intensa, cuando mayor es la delegación de derechos, de desprendimientos de derechos naturales de las provincias al Estado creado, al Estado nacional, es más restrictivo el federalismo. Cuando mayores son los derechos no delegados de las provincias, es mayor la intensidad del ejercicio y la ejecución de los derechos locales. Y en ese juego de entregar y no entregar va a estar el futuro de la construcción jurisdiccional argentina. En el marco del ideario alberdiano, donde había que construir un presidencialismo fuerte en un sistema de un Estado federal centralizado, como lo dicen bases. ¿Por qué un Estado federal centralizado? Porque había el gran temor de la anarquía, del no cumplimiento de la unidad nacional, y en estos ámbitos el ideario alberdiano va a conjugar con algunos mecanismos que bien van a estar establecidos en la Constitución del 53, pero se van a reforzar, van a tener una nueva identidad con la primera reforma que va a tener la Constitución de 1853, que va a ser la reforma del año 60. En esta reforma, que van a tomar mayor dimensión y mayor forma esos derechos delegados y no delegados, va a haber una particularidad, y hay un ejemplo que también en el bloque anterior lo citamos, que es el artículo 35 de la Constitución Nacional. Sí. Que el artículo 35 no es un artículo que fue plasmado ni en el proyecto alberdiano, ni en la conjunción elaborada por Gorostiaga oportunamente en el 53, ni en la propia Constitución del 53.
Estamos hablando del artículo 35 del nombre del país. El país no tenía nombre en 1853, por lo menos constitucionalmente no estaba preestablecido. Va a ser una inquietud planteada en la Convención Constituyente de 1860. Y lo dice Ravignani muy claramente, que se discutieron diversos problemas, pero la punzación más compleja, el conflicto más ardiente que va a tener la Convención Constituyente de 1860 va a ser el debate por el nombre del país. Ahora bien, señores, ¿por qué es importante el nombre del país? Porque es parte del derecho de personalidad de algo. No se puede concebir la identidad de algo sin nombre. No existe la identidad de una persona sin nombre. No existe un Estado sin nombre. Y el tema era la construcción de ese nuevo Estado que había que ponerle nombre. Y el debate más, digamos, más intenso en aquella asamblea ni van a ser la cuestión de los derechos, ni Buenos Aires, ni los juicios políticos de los gobernadores de provincias, no. Va a ser la determinación del nombre. Y el propio Justo José de Urquiza, y esto lo cita Ravignani, el propio Justo José de Urquiza, cuando da algunas instrucciones y comparte algunas ideas con sus constituyentes, le dice, palabras más, palabras menos, negocien todo, menos el nombre. Así es. Y por esa razón, en este debate asambleario, había tres posturas claramente definidas. Aquellos que bregaban porque nuestro país se llamase Confederación Argentina, otros Provincias Unidas del Río de la Plata y un tercer grupo, República Argentina. Y fue así este debate que estaba por derrumbarse, estaba por naufragar esta asamblea constituyente, esta reforma constitucional por la cuestión del nombre. ¿Y por qué Argentina, doctor? ¿Por qué la palabra Argentina? Me gustaría terminar la idea antes de ir a algo que no está vinculado etimológicamente a esto. Porque lo importante es cómo se resuelve. Sí. Fue tal el debate y fue tal la intensidad, decía, que estos tres grupos no se pusieron de acuerdo. Los constituyentes urquicistas, por supuesto, tenían la instrucción de Urquiza de no ceder y que el nombre debía ser Confederación Argentina. Había un sector de Buenos Aires que proponía Provincias Unidas del Río de la Plata, el propio Sarmiento propugnaba eso, y había otro sector, República Argentina. Y como no alcanzaron las mayorías para establecer este artículo por consenso mayoritario, se establecieron los tres nombres. Y como bien dijo el doctor Galeana, el artículo 35, incorporado a la reforma de 1860, lleva por identidad de nuestro Estado como nombre los tres: Confederación Argentina, Provincias Unidas del Río de la Plata y República Argentina, que los tres indistintamente son nombres constitucionales de la República Argentina, pero se utiliza a través de un decreto del presidente Derqui en el año 1861, creo que fue, entre fin del 60 y principio del 61, después de la reforma, que por una cuestión administrativa y de conveniencia y para evitar confusiones, que se utilice el de República Argentina. Pero la Constitución ampara las tres nomenclaturas, salvo, dice, la utilización del de Nación Argentina para el de las leyes nacionales. O sea, ahora que bien, los tres nombres son válidos. Son válidos y son constitucionales. Y la raíz de tener tres nombres y no uno viene por esta diversidad de lucha ideológica que significaba el de tener y determinar un nombre. Del origen etimológico de la Argentina ya vamos a una cuestión mucho más añeja, mucho más vinculada a los orígenes mismos de la conquista rioplatense. Argentina viene de argentum, de plata, de la identificación, primero con la cuestión metalífera de la riqueza del plata, razón por la cual toda la región va a ser llamada de esa manera. Del Barco Centenera, un poeta y un cronista de la época
de las primeras etapas y años de la conquista, va a determinar un poema llamado La Argentina, la tierras del Argentum, la tierra de la plata. Y este criterio va a tomar un estado, digamos, genérico para determinar la nomenclatura del espacio territorial. Mucho tiempo después, se va a asociar a estos territorios como Argentina, pero estamos hablando ya entrado el siglo XIX, y originariamente se lo identificó al gentilicio de argentino solamente al porteño, pero después en las luchas internas ese gentilicio fue tomado y asociado para todas las provincias, a tal extremo que en las primeras partes existenciales de las provincias del Río de la Plata, aun cuando se producía la independencia, cuando se bregaba por la lucha de las provincias, la identidad, el gentilicio de los provincianos era correntino, cordobés, mendocino. El gentilicio estaba dado por el lugar local de su nacimiento y su residencia. No había una identidad gentilicia genérica de lo argentino. Luego se lo va a imponer con el transcurso de los años. Doctor Galeana. Bueno, usted ve el agua, ¿no? Sí. Perfecto. Vi que estaba mirando las copas, sí. Claro, el agua suya tiene poco fluido, el mío tiene mucho. Sí, ¿están enojados con usted? Sí, alguien. Bueno. Sí. A ver, el nombre Confederación Argentina, bien lo dijo Dardo, Urquiza dijo todo para Buenos Aires, lo que pidan, con tal que se incorporen, pero nunca el nombre. El nombre. Confederación Argentina y Federación Argentina vienen, que no es Federación Argentina porque no es nombre oficial, vienen acompañados a veces de gritos de muerte. Viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios. Federación o muerte, por ejemplo, o federación o religión o muerte, como Quiroga, etcétera, etcétera. También confederación o muerte en el caso de Corrientes, en Corrientes Confederada, viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios, por ejemplo. Bueno, eso era el motivo de la discusión histórica. Fíjate aquí que las 14 provincias son las fundantes, las que están en una convención constituyente y dan el poder constituyente primigenio, el original. Dictamos esta constitución para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Esto es un elemento fundamental de cohesión, un elemento fundamental de decir, estas 14 provincias quedan incorporadas a este territorio indefinido que tenía la República Argentina en ese momento. Dos discusiones sobre los territorios que no estaban dentro de los límites presumidos de las provincias, tampoco estaban solucionados, porque el Congreso tiene la obligación de arreglar los límites exteriores y fijar los límites provinciales. Hasta hoy hay una cantidad enorme de juicios entre las provincias por cuestiones de límites. Este aquí que esos territorios quedan en manos de la nación. Triunfa un criterio unitario. La nación se hace propietaria de los territorios nacionales. Todo excedente de provincia es nacional. Corrientes, por legítimo derecho, siempre ocupó la provincia de lo que hoy es actualmente la provincia de Misiones y mucho más, un poco más. Y lo va a hacer hasta 1880, en que el Estado Federal, aprovechando una circunstancia política de desobediencia de Corrientes siempre navegando contra la corriente. Camarón que se queda, se lo lleva a la corriente. Nos llevó a la corriente. Nos quitaron el territorio de Misiones, establecieron como territorio nacional. La Constitución de Corrientes de 1913 estableció una reserva. El territorio que por legítimo derecho le corresponde a la provincia de Corrientes debe ser restaurado a la provincia de Corrientes. Pero en la década del 50 viene un gran proceso de territorialización provincial. En la década del 50, comienzo del 50 bajo el gobierno de Perón, el segundo gobierno de Perón, comienza la provincialización.
¿Quién se oponía a la provincialización de los territorios nacionales? La Iglesia Católica Argentina. ¿Por qué razón? Porque afirmaba que los territorios nacionales pululaban comunistas, socialistas, anarquistas, evangelistas, toda aquella, como se decía, sí, esa chusma que podía poner en peligro el ser nacional. Ser nacional, que yo no sé qué comino quiere decir, ni tampoco me interesa, porque argentinos somos todos y todos tenemos nuestro espíritu, nuestras ideas, nuestras creencias. ¿Esas provincias cómo fueron creadas? ¿Pueden ser iguales a las provincias fundadoras, nacidas de Cabildo 13 y una nacida sin cabildo, como es la de Entre Ríos? Entre Ríos no tenía cabildo. Entre Ríos no tenía cabildo. Pero también formó parte de la Convención Constituyente y está en el artículo originario histórico de la Constitución Nacional en la conformación de la Cámara de Diputados, que no fue derogado. No fue derogado porque se deja como testimonio de las provincias fundadoras. Esas provincias fundadoras, primero, son constituyentes originarias. Segundo, son las creadoras de la Constitución. Es decir, que tienen poderes no delegados o conservados. El artículo 121 se les aplica. Ahora veamos, las provincias nacidas con posterioridad, que son Misiones, Chaco, Formosa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego. Que Tierra del Fuego va a ser ya en el 2000. Sí. Estas provincias nacen en el 58. 7 constituciones de esas provincias, cuando se dictaron, en su momento fueron excomulgadas por la Iglesia Católica. Heréticas, heterodoxas, impías. ¿Por qué razón? Porque todas ellas, más o menos, decían, como dice todavía la actual Constitución del Chaco, la provincia del Chaco no mantiene ni sostiene culto alguno. Con exactitud, porque no todos los habitantes del Chaco tienen que pagar impuestos para sostener la Iglesia Católica, pues no todos son católicos. Lo que ofendería a los católicos si fuera un país protestante, como se da en el caso de Irlanda. En segundo lugar, estas provincias fueron creadas por ley, no son creadoras de un Estado, sino creadas por un Estado, claro, a través de un procedimiento ordinario, ley. Y así como se dictó una ley, y esto en una hipótesis muy aventurada, una hipótesis muy arriesgada, que espero no se dé, porque tenemos tantas locuras los argentinos que en una de esas a algunos se les chispa el moño y se le ocurre la tremenda idea de hacer desaparecer una provincia. Pero en el año 1956, una de las provincias creadas por ley, la provincia Patagonia, fue suprimida por un decreto ley del presidente Aramburu, que no es presidente, es el dictador Aramburu, porque todo hombre que no fue elegido por el pueblo por medio de la voluntad popular y de comicios es dictador, tirano, usurpa, infame, traidor a la patria. Puede ser una buena persona, pero es infame, traidor a la patria por la causa, claro, que origina. Entonces, estas provincias originarias no tienen el poder que tienen las provincias fundadoras, o sea, que conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, porque no conservan nada. ¿Y dónde está la consecuencia de la provincia, diríamos, nueva? El 10 de agosto del año 2017, la provincia de Misiones había dictado en el 2008 una ley que creaba el Parque Provincial Acuático del Iguazú sobre el río Iguazú. La Corte Suprema fulminó ahora ese intento en agosto, el 10 de agosto de 2017, fulminó ese intento diciendo no, porque nosotros creamos el Parque Nacional Iguazú cuando todavía era territorio nacional. Claro. Y el Parque Nacional Iguazú comprende el río Iguazú hasta el Tolhuet o Baguada, o la parte más profunda del río que divide el límite con Brasil en el norte. Y las cataratas del Iguazú están incorporadas al Parque Nacional Iguazú. Por ende, el parque que creó la provincia de Misiones
no tienen ningún sustento territorial, ni siquiera tienen facultades jurisdiccionales sobre la catarata de Iguazú ni sobre el río. Por ende, declaró nula la ley, inconstitucional, porque es un poder que la provincia de Misiones no tiene. No lo tiene. Estas provincias Sí. antiguas, en muchos casos tuvieron que ejercer poderes delegados, como el caso de la provincia de Buenos Aires, cuando dictó el Código de Comercio, cuando la nación no lo hacía. Pero inclusive, dictado que fuere el Código Civil, el Código de Comercio y el Código Penal, como bien apunta Dardo Ramírez Bracci, y yo lo había hecho en un trabajo precedente muy sencillo, pervivió la legislación castellana e indiana, como el fuero juzgo, las partidas, la nueva y novísima recopilación, etcétera, pervivió, se siguió aplicando hasta hace poco, en Corrientes, en la década del 80, en la década del 90, un gran magistrado correntino seguía utilizando en su sentencia la aplicación de esto. Ahora Dardo Ramírez Bracci nos sorprende con un libro con López Villagra sobre la legislación castellana en un periodo de la historia de fines del siglo XIX a el siglo XX. Para cerrar, vi que hiciste unas anotaciones, nos queda 2 minutos. Sí, me parece interesante rescatar que la cuestión del federalismo no puede ser entendida sin el rescate territorial del espacio. El federalismo existe mientras existen las competencias provinciales. El federalismo existe mientras se manifieste el equilibrio entre el gobierno central y las provincias. Y más aún, vamos a ver que las conflictividades del federalismo van a estar centradas en los espacios territoriales, en las cuestiones de competencias, en las cuestiones jurisdiccionales. Pero también de este trampolín territorial van a ver también las jurisdicciones y las competencias que no solamente tienen una cuestión de espacio geográfico, sino también de distribución económica. Y ese va a ser el gran reto que las provincias van a tener de buscar en este federalismo débil, un federalismo argentino que tiene mucho que mejorar, no solamente la cuestión de competencia territorial, sino la equidad económica. Eso vamos a tratar en un próximo programa. Vamos a hablar del comercio, cómo se inicia el comercio en lo que primero fue la colonia, después el virreinato, luego la República Argentina. Un agradecimiento especial al Senado de la provincia, al doctor Gustavo Canteros, que nos donó estas banderas, que son las que adornan también nuestra escenografía, la bandera de la República Argentina y la bandera de la provincia de Corrientes. Así que muchísimas gracias. Siga participando por el concurso de los libros, que próximamente vamos a dar los ganadores. Gracias, Quito, como siempre. Gracias, Rafael. Hoy aprendí muchas cosas. Ahora soy de la provincia de Corrientes, de las provincias unidas del Río de la Plata. Y gracias, Dardo. Gracias, Rafael, muy amable. Nos vemos en 7 días con un nuevo tema de Haciendo Historias. Muchas gracias. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club,
un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.